Bienvenido, Federico, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, bárbaro. Está bien, no, pero los perros son importantes. Acá son nuestros lectores más fieles, los perros. No sé si lectores, pero más fieles seguro. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer profundamente a esta feria. Yo tengo un vínculo muy afectivo con Goya por vía de la literatura. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia argentina y uno de los personajes para mí más importantes y conmovedores de la historia argentina es Camila O'Gorman y por supuesto el cura Uladislao. Y bueno, lamentablemente ellos fueron encontrados, yo casi diría cazados, ¿no?, de manera salvaje aquí en Goya, de modo que es la primera vez que estoy en Goya, pero es como si ya la conociera, porque la recorrí a través de tantas lecturas, de tantas reconstrucciones, que para mí no deja de ser conmovedor cómo las ciudades son exactamente iguales a eso que nosotros imaginamos desde la literatura. Me pasó, yo cuando escribí El Anatomista, mi primera novela, era un libro que transcurría en Venecia, en Florencia, en Padua, y yo no había llegado más lejos que Montevideo. Y sin embargo, cuando me tocó presentar el libro in situ en Italia, estuve en Roma, en Florencia, en Venecia y Padua hablando de mi libro, y para mi orgullo y estupor, muchos me preguntaban si yo había vivido en Italia, ¿no? Y yo decía, sí, viví en Italia durante todo el tiempo que escribí El Anatomista, pero lo escribí en Buenos Aires, en los bares de Buenos Aires. Entonces, siempre yo creo que el nexo más fuerte que puede tener un autor con un lugar es aquel que conoció antes a través de la literatura y por haberlo reconstruido a partir de la literatura. Así que, bueno, muchísimas gracias a Ignacio acá, al intendente, un amigazo. A mí me gustan los intendentes normales, no son muchos, la verdad que no son muchos, pero un tipo con el que vos te sentás a comer y hablas de cosas normales y hablas de las cosas, sobre todo a la luz de lo que se está viendo ahora, ¿no? Que hay tanto anormal suelto, que estuvo decidiendo cuestiones fundamentales de la Argentina. Yo eso lo agradezco la sencillez, agradezco la calidez, agradezco poder sentarme en una mesa y poder hablar de igual a igual con una autoridad. Por supuesto a Diego, acá que tiene un laburo titánico por hacer, y a todos y cada uno de los que están en esta organización. Bueno, dicho esto, ustedes saben que los títulos de las conferencias son una excusa para hablar de lo que uno finalmente quiere hablar. Según dice el título, yo debería hacer una suerte de recorrido del anatomista a los amantes bajo el Danubio. Voy a intentar hacerlo, pero seguramente voy a terminar en cualquier otro lugar, y eso es lo fantástico de poder hablar. A ver, si yo tuviese que fechar en qué momento decidí ser escritor, lo puedo hacer con absoluta precisión. Yo creo que debo ser uno de los pocos escritores que pueden fechar el día en que decidieron ser escritores. Yo provengo de una familia, mi abuelo era editor. Él en realidad era un inmigrante que llegó a la Argentina muy chiquitito, ucraniano, cuando Ucrania pertenecía a Rusia. Son esas historias tremendas, eran 11 hermanos, 4 se fueron a probar suerte a Estados Unidos, 4 se fueron a probar suerte a diferentes países, y mi abuelo terminó acá con un hermano. Esas historias tremendas de familias completamente disgregadas. Y él llegó, como les decía, siendo muy chiquito, a los 6 años, 8 años, sin saber hablar el idioma. Él hablaba ruso. Y su primer trabajo
en Buenos Aires fue como vendedor de diarios, como canillita. Entonces, claro, tuvo que aprender a vocear los titulares para poder vender diarios, y fue su primer nexo con el aprendizaje del español, del castellano. Más tarde pasó de vender diarios a vender libros, ya cuando fue más joven, y después pasó de vender libros puerta a puerta a editarlos. Él tuvo una editorial hermosísima que llevaba su apellido. El apellido de mi abuelo era Merlín, y durante muchos años me tuvo engañado que éramos descendientes del mago Merlín, obviamente. Y yo, por supuesto, le creía, digamos, no depositaba grandes esperanzas, pero digo, sí, obviamente, Merlín, algo debe haber con el mago. Y recuerdo que, estando yo en primer grado, yo era de los más chiquitos, ¿no?, de los más bajitos, o sea que era carne de bullying. Vieron cómo era esto, los más chiquitos eran los y uno de los grandotes, no me acuerdo qué me había hecho, nada gravísimo, pero bueno, algo que me había hecho sufrir bastante. Y por supuesto, desde mi corta estatura le decía lo peor. Lo peor para un chico de 5 años no es nada grave. Eso fue un viernes, y el lunes aparece este pibe con una pierna enyesada. Digo, obviamente, este es el conjuro de los Merlín. Es decir, metete conmigo y así te... Y yo lo di como algo completamente natural. Es decir, yo había pensado, le había deseado a este pibe, bueno, algo, y eso había sucedido. Hasta hoy me sigue pasando. La verdad que la gente que se ha metido conmigo no le fue bien. El último fue Jorge Real. Bueno, podría ser un recorrido bastante misterioso de cómo sí, la próxima novela. Bueno, lo cierto es que crecí en la convicción de que había algo de los Merlín que estaba vinculado a mi existencia, que no podía precisar, pero esto lo creía, lo creía realmente, porque mi abuelo me sentaba y me decía, mirá que esto no es chiste, esto, como decía Spider-Man, un poder implica una responsabilidad, ¿no? Y yo estaba convencido. Bueno, y después de muchos años pude comprobar que efectivamente la literatura es el género más emparentado con la magia. Yo después les voy a contar algunos acontecimientos que son realmente muy fuertes, que me han tocado protagonizar y que puedo dar fe. Puedo dar fe que los escritores hacemos magia. Si no me acuerdo, recuérdenmelo, porque es una historia muy linda y muy interesante. Bueno, lo cierto es que yo me crié en esa biblioteca de mi abuelo, que era la biblioteca de un editor, una biblioteca fantástica. Mi abuelo era un militante comunista y tenía una biblioteca política sensacional, con los clásicos del comunismo argentino, Aníbal Ponce, era muy lector de José Ingenieros, esa literatura del progresismo argentino. Claro, el 24 de marzo de 1976, la fecha fatídica del golpe de Estado más sangriento que padeció este país, mi abuelo descubrió que esa biblioteca era un peligro, más que para él, para su familia. Entonces, esa misma madrugada del 24 de marzo del 76, nosotros vivíamos en Buenos Aires, en Ayacucho y Tucumán, muy cerca de Callao y Corrientes. El tipo se quedó hasta muy tarde, cenamos, cenó en silencio, tenía algo en la cabeza, pero no sabíamos muy bien qué. Me vienen a buscar, pero bueno, yo creo que vamos a despistarlos. Bueno, entonces, ese 24 de marzo, a la madrugada, mi abuelo empezó a bajar los libros de los anaqueles, empezó a hacer fardos con esos libros, y yo pude ver del pequeño balcón que estaba sobre Ayacucho cómo el viejo cruzaba los libros a un terreno baldío que estaba enfrente, que sigue estando, hoy es un garage,
y pude ver cómo el tipo quemaba su biblioteca, que era la historia de su vida. Esa biblioteca era la historia de su vida. Y yo les puedo asegurar que fue la imagen más dolorosa que yo pude presenciar. Yo tenía 13 años en ese momento, y ahí acodado en la baranda del balcón veía al viejo. Aparte, yo digo quemar los libros, pero el tipo tenía que quemar los libros de modo tal que no hiciera humo, que no... Entonces era como un trabajo artesanal que iba quemando brasa por brasa, libro por libro, para que no saliera humo. Y yo podía ver desde el balcón cómo caían las lágrimas sobre las brasas, que se hacían vapor. Y yo no podía evitar la sensación de que ese vapor de esas lágrimas no se perdían. Yo creo que me apropié, tengo el perfume de esas lágrimas quemándose en las brasas. Fue la única vez que yo lo vi llorar a mi abuelo. A ver, yo a partir de ese momento era muy chico, yo no sabía qué podía hacer frente a eso, frente al dolor de mi abuelo, frente a mi propio dolor, pero sí me prometí que tenía que hacer algo en relación con esa biblioteca, y me prometí que iba a ser escritor. 24 de marzo de 1976, yo tenía 13 años y yo decidí que iba a ser escritor. Y me pasa al día de hoy que cada vez que termino de escribir un libro, tengo la ilusoria sensación de estar devolviendo un ejemplar a esa biblioteca perdida de mi abuelo. Y eso es lo que me hace seguir escribiendo. Fueron muchísimos los volúmenes perdidos, con lo cual a mí no me va a alcanzar la vida, por supuesto, para escribir tantos volúmenes, pero sí es para mí un aliciente para seguir escribiendo con muchas ganas y para saldar esa promesa. Recuerdo a mi abuelo devastado. Él tenía su sillón de lectura en el living, y yo lo veía que estaba sentado en su sillón mirando esa biblioteca vacía. Ustedes imagínense la desolación de ver una biblioteca vacía. Y él la miraba, yo no sé qué veía, pero se pasaba las horas mirando esa biblioteca. Y yo me sentaba al lado de él como para hacerle compañía, él me pasaba un brazo por el hombro. Y sucedió algo mágico. Ante semejante lugar vacante de libros, se hizo visible aquellos libros, entre comillas, inofensivos. Estaban las enciclopedias, los diccionarios ahí abajo, y descubrí por primera vez, ante el contraste de la ausencia de los otros libros, un pequeño volumen muy angostito de color naranja que me llamó la atención. Entonces fui hasta ese libro, lo tomé, y cuando mi abuelo vio esa escena, se levantó del sillón y fue como si me dijera: los dejo solos. Y entonces yo descubrí que ese librito anaranjado tenía un autor que se llamaba como yo, Andajasi Kasnia, ese es mi apellido, Bela Andajasi Kasnia. Y descubrí dos cosas. Descubrí que tenía un padre a quien yo no conocía y que tenía un padre poeta. Mis padres se habían separado cuando yo era muy chico y yo a mi viejo no lo había conocido. Nunca quise saber mucho cómo fue esa historia, que fue muy conflictiva. Pero por primera vez tuve ese conocimiento de mi padre. Pero además, cuando abrí el libro, vi la solapa y en un costado estaba la foto de ese hombre al que yo no había visto nunca. Era una especie de retrato clásico del poeta romántico, con su peinado hacia atrás, con su barba larga. Y me encontré con un gran poeta. Un libro que se llamaba Edades y Temporadas, que me subyugó. Pero además estaba dedicado a su hijo, estaba dedicado a mí. Digo, qué curioso este hombre que le dedica un libro a su hijo y después se desentiende por completo.
Entonces, bueno, tenía ese dato. Por primera vez veía la cara de mi padre. Era una foto muy amarillenta ya, de los años 60, no era muy ininteligible. Y sucedió que cuando me hice adolescente, claro, por la vecindad, mi lugar natural se convirtió en la Avenida Corrientes, todas las librerías, los teatros. Entonces yo todas las tardes, tarde-noche, salía a caminar por la Avenida Corrientes. Y hasta que un día pasó algo asombroso. En la esquina de Corrientes y Montevideo, donde está el bar La Paz, veo un tipo que yo no podría decirles que coincidía exactamente con aquel hombre de la foto, porque habían pasado muchos años, pero tuve la certeza de que era él. Estaba parado en la esquina y yo me acerqué, yo tenía 18 años. Él se llamaba Bela, era húngaro, él había nacido en Hungría. Entonces me acerco y le digo, perdón, ¿usted es Bela? Sí, me dice. Le digo, a mucho gusto, yo soy Federico. Y me pregunta, ¿qué Federico? Es muy difícil explicarle a alguien quién es uno y mucho más cuando ese alguien es tu propio padre. Pero le dije, no me surgía tutearlo, por supuesto, le dije, su hijo. Y ahí sucedió algo maravilloso, porque era como si me hubiera visto por primera vez. Vieron que los padres, cuando nacen nuestros hijos, lo primero que hacemos es mirarlos de arriba abajo, que tenga todos los deditos, que tenga que no le falte nada. Y así me miró. A mis 18 años me separó y me miró las manos, me miró los pies, quería comprobar de que estaba todo bien, de que tenía un hijo sanito. Inmediatamente me abrazó, yo pude sentir la emoción, un sollozo, pero después me separó y me dijo, volvió a su actitud un tanto fría, sacó una tarjeta de su bolsillo y me dice, te espero en mi consultorio. Y me encuentro con la tarjeta que decía, Belanda Hassi, psicoanalista. Y es curioso porque que alguno de los dos necesitaba un psicoanalista era seguro, ahora no estaba seguro de que era yo, ¿no? Entonces tenía mi primera entrevista con mi padre en su consultorio psicoanalítico. Raro. Bueno, lo cierto es que a partir de ese momento construimos una gran amistad. Yo no podría decirles que fue una relación paterno-filial, porque nunca le dije papá, nunca le dije viejo, nunca tuve esa familiaridad. Pero sí fuimos muy amigos, muy amigos. Y aquella biblioteca perdida de mi abuelo, de alguna forma, vino a complementarse con esa biblioteca maravillosa de mi padre. Mi padre, como les decía, era húngaro, él leía en húngaro, leía en alemán, tenía muchísima pasión por la filosofía. Era un tipo que realmente sabía muchísimo de filosofía. Entonces, claro, para mí a mis 18 años fue casi un viaje iniciático, ¿no? Imagínense, es como el comienzo de una novela, un hijo y un padre que se encuentran y empiezan a descubrirse y a conocerse. Y para mí fue muy literario ese encuentro con mi viejo, muy literario, era como vivir en una novela. Ahora bien, vuelvo a aquella noche en la que me encontré con mi viejo en Corrientes y Montevideo. Imagínense, volví en estado de shock a mi casa y lo primero que hice fue tomar ese librito para reconstruir toda esa historia en mi cabeza. Y sucedió algo realmente increíble. Por primera vez abrí la solapa, donde estaba la foto de mi viejo, abrí la solapa. Y cuando abrí la solapa, cayó un recorte de un diario de los años fines de los 50, principios de los 60, donde me entero de que había existido otro Bela Andahasi, Kasnia, que era mi abuelo. Y esa nota, yo quedé helado cuando la vi, consignaba un reconocimiento que le hacían a mi abuelo, junto con Emily Schindler, la viuda de Schindler, que yo por entonces no sabía ni quién era, porque todavía no se había filmado la lista de Schindler. En
eran muy amigos mi abuelo con Emily Schindler, y bueno, la Daya Lamia los había galardonado por haber salvado judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces yo a partir de ese entonces quise saber a quién había salvado mi abuelo, conocer esas historias. Me encontré con historias realmente increíbles, pero no me voy a adelantar porque esto tiene que ver con Los amantes bajo el Danubio, que es el lugar al cual tenemos que llegar. Así que voy a abrir un suspenso acá. Y voy a arrancar por El anatomista. Yo ya tenía resuelto ser escritor. Hubo un desafío ahí que me hizo mi padre. Yo tenía 18 años y muchas ganas de escribir una novela. Y mi padre, con cierto desprecio, me dice, para escribir una novela tenés que tener por lo menos 50 años. Y eso fue un desafío. Y yo me propuse, muy joven, escribir mi primera novela. Y ahí surgieron los primeros apuntes del anatomista. El anatomista es una novela que aún hoy a mí no deja de sorprenderme todo lo que giró en torno del libro. Yo estaba escribiendo una novela que voy a transcurrir en la actualidad. Las protagonistas iban a ser un grupo de mujeres. Y bueno, había algo ahí, un interrogante en cuanto a la sexualidad. Y una médica, amiga, me dice, léete este libro que se llama Historia del Cuerpo Humano, que vas a encontrar datos interesantes. Y efectivamente en ese libro me encuentro con un médico que se llamó Colón, Mateo Colón, y que siendo homónimo de Cristóbal, se declara el descubridor del órgano del placer femenino. Me pareció increíble que el clítoris tuviese un descubridor, pero además que el tipo se llamara Colón. ¿Cómo puede ser que todo el mundo conociera a Cristóbal y nadie lo conocía, al bueno de Mateo, que había hecho un descubrimiento muchísimo más importante? Sin América se podía vivir. Ahora, sin el clítoris iba a ser muy difícil. Bueno, lo cierto es que yo sospecho que las mujeres deberían sospechar que algo había ahí, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que Mateo Colón fue el primero en establecer una anatomía y una fisiología de este órgano. Y no le puso clítoris, le puso amor veneris, o sea, implicaba el amor. Después, por diversas razones, se le cambió este nombre y se le puso clítoris, que quiere decir cosquilleo en griego. Es poco, me parece que merece más, ¿no? que un cosquilleo. Así que yo le llamo amor veneris. Me miran raro, pero digo, ¿qué va a ser? Bueno, y la historia narra una hipótesis, porque claro, cuando me pongo a investigar acerca de Mateo Colón no encuentro nada. Había apenas un artículo en la enciclopedia italiana, un artículo en la enciclopedia británica, pero de verdad que se sabía muy poco de Mateo Colón, siendo que fue uno de los médicos más importantes de su época, porque fue el primero en establecer las leyes de circulación sanguínea y pulmonar antes que Harvey, a quien se le atribuyen esos descubrimientos. Fue un tipo realmente muy importante en su época. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que se lo conozca tan poco? Entonces la hipótesis fue, tal vez se lo conozca poco porque padeció censura, porque este descubrimiento a muchos sectores podían caerle muy mal. A ver, al poder que representaba la Iglesia, le resultaba un problema el placer femenino. De hecho, hasta el día de la fecha, diría yo, hoy que se oponen al placer femenino. Entonces, que un tipo venga a hacer esta apología de este órgano, para un sector de la Iglesia fue un poco escandaloso. Entonces, la hipótesis fue que se lo censuró, que si no se lo conoció es porque se lo censuró. Ahora, fíjense esto, qué interesante. Mateo Colón desarrolla esta idea en un libro que se llama De Re Anatómica, publicado en 1559, única edición, es la única edición que se hizo, y quedan muy pocos ejemplares de aquella época.
Me toca presentar El anatomista en Brasil, en la feria de San Pablo. Y mi presentador es Contardo Caligaris, un psicoanalista discípulo de Lacan. Pobre tipo, tiene su consultorio, tiene un consultorio en Londres, otro en París y otro en Nueva York y otro en San Pablo, ¿no? Es decir, es una especie de James Bond del psicoanálisis, ¿no? Bueno, y el tipo, cuando estaba presentándome el libro, al lado mío, cuenta algo que a mí me congela la sangre. Dice, yo estaba, cuando sale El anatomista, está en Nueva York, el libro ya se había traducido al inglés, y yo quería saber cuánto había de cierto y cuánto de ficción, de modo que me fui a la biblioteca de Nueva York y me encontré con uno de los pocos ejemplares que quedaban de Rea Anatómica de Mateo Colón. Y cuando estaba hojeando y leyendo, me encuentro con que había unas notas al margen de página que hablaban de sección, disección de miembros anatómicos, y estaban firmadas en el año 1775 por un tal doctor Frankenstein. Bueno, terminó la presentación, fuimos a comer, y le digo, decime que eso que dijiste ahí era para cautivar al público, que nada de eso es cierto. Me dice, no, cuando vayas a presentar el libro a Nueva York, anda a la biblioteca, pedí el ejemplar y te vas a encontrar con las notas de Frankenstein. Entonces, claro, nos pusimos a pensar quién podía ser ese Frankenstein que hizo las anotaciones y qué vínculo podía tener con el Frankenstein de Mary Shelley, la autora de la novela. Entonces ahí recordamos en esa cena que había un médico. A ver, 1816. Se reúnen Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, la crème de la literatura romántica inglesa, se van de vacaciones a la Villa Diodati, ahí en los Alpes, y claro, como les toca un verano lluvioso, que no podían salir, horrible, Lord Byron propone, bueno, casi como un juego, que cada uno de ellos escribiera una historia de terror, y ganaba el que hiciera la historia más terrorífica. Mary Shelley escribe los primeros apuntes de Frankenstein, pero John Polidori, que era el secretario de Lord Byron, escribe The Vampire, que es la primera historia de vampiros anterior al Drácula de Bram Stoker, de la cual se habló muy poco. Ahora bien, es interesante detenerse acá porque Lord Byron decía que su secretario, John Polidori, era mucho más apto para crear enfermedades que para curarlas, ¿no? Primer parentesco con Frankenstein, ¿no? Entonces hicimos la hipótesis de que tal vez ese Frankenstein de los apuntes sea el Frankenstein que tomó Mary Shelley. Tal vez ese libro lo tenía Polidori consigo, que era médico, y Mary Shelley toma el nombre de Frankenstein de ese apunte. Me gustó mucho pensar en esa hipótesis, ¿no? Fíjense cómo saltamos de una primera obra, El anatomista, a lo que va a ser la segunda obra. Cuando me voy de Brasil me encuentro con esta historia fantástica, digamos, este doctor Frankenstein que yo no sabía muy bien quién es. Entonces empiezo a investigar, y esto me abre las puertas de mi segunda novela, que es Las Piadosas. Las Piadosas tiene ¿cómo decir? Un backstage delicioso, ¿no? La novela se conoce, la pueden leer y qué sé yo, pero lo que está por detrás de la novela es fantástico. Cuando se publica El anatomista, me invita Mirta Legrand, año 97, a su almuerzo. Comimos muy rico, estaba la gente de Lelutier, la pasamos bárbaro. Y me pregunta Mirta, ¿estás trabajando en algo ahora? Le digo, sí, estoy trabajando en una novela cuyas protagonistas son homónimas suyas. Ah, sí. Sí, unas mellizas Legrand. Bien, no le hizo mucha gracia, pero
Claro. A partir de estos datos que yo tuve de Polidor y qué sé yo, decidí tomar un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El escarabajo de oro, cuyo protagonista se llama William Legrand. Entonces yo decidí inventar a las hijas de William Legrand, que eran estas mellizas preciosas, y escribir una novela no de vampiros, sino con una vuelta de tuerca de vampiros. A ver, ustedes saben que el vampiro se alimenta de sangre, y ese es el fluido vital que lo hace permanecer con vida. Las mellizas Legrand se alimentan de otro fluido vital, masculino. Y si les falta este fluido vital masculino, perecen. Ahora bien, son dos hermanas muy bellas y una tercera monstruosa. A estas dos hermanas muy bellas no les cuesta nada conseguir ese fluido vital. Claro, y tienen que conseguirle a la tercera, que sería imposible que ella. Pero la tercera tiene una particularidad. A cambio de ese fluido vital, ella ofrece obras literarias. Es tan monstruosa que algo tiene que dar a cambio. Entonces nos enteramos que muchas de las mejores obras literarias, en realidad, son autoría de esta melliza monstruosa, de esta trilliza monstruosa, que, bueno, lo hizo en pago a algo, porque si le falta esto, se morían las tres. Bueno, sale Las Piadosas, me llaman de la producción de Mirta Legrand para invitarme a presentar el libro al programa, ¿cómo no? Y a la semana siguiente me vuelven a llamar para desinvitarme. La señora había leído la novela, por alguna extraña razón se sintió identificada. Y en un momento, vieron que la revista Gente saca los personajes del año, qué sé yo, bueno, me tocó estar ahí en la parte de atrás y más invisible de la tapa, pero en la foto yo estaba ahí por tomar un canapé y escucho una voz de atrás, reconocible, gélida, que me dice: yo odio a poca gente y a vos te odio. Me dieron ganas de llorar, como cuando me retaba mi abuela. Entonces yo le tenía que explicar que esas mellizas, esas trillizas en realidad, era una historia que transcurría en 1816. Bueno. Entonces cada vez que decía algo, la embarraba más. Bueno, fue muy, muy difícil explicarle a la señora que esas trillizas no tenían nada que ver con ella. Bueno, se enojó muchísimo conmigo, no me invitó a sus almuerzos durante muchos años, hasta hace muy poco que resolvió invitarme. Bueno, tuvimos una mesa muy agradable y yo tenía pánico de que sacara el tema, de que hiciera algún comentario. Bien, no dijo nada. Otra vez, comí muy rico, qué sé yo, me estaba yendo, la saludo a Mirta con un beso, qué sé yo, cuando estoy yendo me dice: vení. Yo no me olvido. Pero, chao. Bueno, pasó esto y al poco tiempo una segunda invitación. Está en Mar del Plata, Mirta me invitó ahí a Mar del Plata. Yo ya fui canchero porque como no tocó el tema, dije: ya está, hecho superado. Bueno, estábamos en la mesa, que yo, de repente me dice: escuchame una cosa, Andajasi, ¿quiénes son las hermanas Mirta, las hermanas Legrand que aparecen en Las Piadosas? Yo me tuve que tapar la cara con la servilleta, no sé si lo habrán visto en su momento. A ver, es muy difícil para alguien explicarle a una señora respetable que esas trillizas que se alimentaban de semen no tenían nada que ver con ella. Y todo eso dicho en una mesa
digamos, donde la gente estaba comiendo. Así que fue uno de los momentos más incómodos de mi carrera de escritor. Pero bueno, ya ven cómo se encadenó El Anatomista con Las Piadosas. Pero volviendo al Anatomista, yo cuando escribí ese libro era completamente inédito, era un autor inédito sin demasiadas chances de publicar. Presenté la obra a los dos concursos más importantes, al concurso Fortabat y al concurso de la Editorial Planeta. La Editorial Planeta era un premio superior, digamos, en términos económicos a la de Fortabat, pero la de Fortabat, digamos, tenía un jurado bastante más prestigioso. Lo cierto es que recibo un llamado un día donde me informan que la novela estaba finalista en el Premio Planeta. Bueno, imagínense, yo estaba contento, autor inédito, Editorial Planeta la tenía entre sus finalistas, pero al día siguiente me llega un telegrama de la Fundación Fortabat donde se me anuncia que había ganado el primer premio de la Fundación. Claro, yo me encontré en una pequeña disyuntiva porque la obra que había presentado a Planeta no podía tener un premio anterior, o sea que si yo tomaba el premio Fortabat tenía que retirar la obra del Planeta. Entonces lo llamo al editor del Planeta y le digo, mira, tengo una buena y una mala noticia que es la misma. Soy el ganador del premio Fortabat, o sea que voy a tener que retirar la obra del Planeta. Me dice, yo que vos lo pienso porque estás entre los 3 posibles ganadores. Claro, insisto, el premio era superior. Yo en ese momento tenía 3 problemas, eminentemente. Yo vivía en una casa de Villa Urquiza, un PH, que estaba bastante deteriorado, y tenía, ¿vieron esas viejas computadoras 386 se llamaban, con una pantalla muy grande, un CPU gigante? Bueno, tenía un gato y tenía una gotera. Entonces, una casa fría. Entonces, cuando yo me ponía a laburar, se calentaba la pantalla, el gato se subía arriba de la pantalla para buscar calor, llovía y la gota caía arriba del gato. Entonces tenía que correr la computadora, el gato, pero era una gotera que se había encariñado con el gato, con la computadora, o sea que me iba siguiendo por toda la casa la gotera. En resumen, mi prioridad en ese momento era cambiar la membrana de la terraza, concretamente. Entonces, el premio de Planeta era superior, pero el premio Fortabat me alcanzaba perfectamente para cambiar la membrana. Yo con eso ya más o menos estaba. Bueno, entonces decidí decirle al editor del Planeta, mira, voy a tomar el premio Fortabat porque no puedo rechazar un premio ya concedido, de modo que, bueno, nada, me quedo con el Fortabat. Me dice, bueno, está bien, el Fortabat no implica publicación, yo te mando un auto ahora y venís acá y firmás el contrato de edición con Planeta. Genial, porque yo había ganado el premio Fortabat y publicaba con Planeta y no se transgredía ninguna norma. Bueno, yo estaba como quería. Pasó el tiempo, el libro se publicó, claro, todo el mundo quería saber qué había escandalizado a Malita, porque, claro, ella en contra de su propio jurado publicó en todos los diarios de Buenos Aires una solicitada que decía, la dirección de la Fundación Fortabat se niega a otorgar el premio porque el anatomista, palabras textuales, no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Cosa que yo siempre supe, quiero decir, me parece que la función de la literatura no es precisamente esa, ¿no? Hay que preguntarle al Marqués de Sade, a Baudelaire, a Rimbaud, bueno. Pero lo cierto es que se resistía a darme su premio y no me lo quería dar.
Entonces, bueno, situación muy incómoda para mí, se pueden imaginar. Yo estaba tironeado entre estas dos decisiones, la del Planeta, la del Fortabat, y nunca supe qué es lo que le había molestado tanto a Malita del anatomista, porque convengamos que Malita no era una persona que se caracterizara por una vida de recato, por una vida... Algunos dicen que se ofendió con la novela que hablaba del clítoris porque a ella se le había gastado, qué sé yo, no sé, no puedo dar fe de semejante cosa. Es lo que se dice. Bueno, lo cierto es que el libro se publicó, fue un gran éxito, y yo durante mucho tiempo tuve la incómoda certidumbre de que le debía un favor a Malita, ¿no? Porque, claro, eso había generado un escándalo y el morbo de la gente compraba, pero bueno, después la novela se tradujo a 30, 40, 50 idiomas, y me desembaracé de esa sensación de estar debiéndole un favor a Malita. Bien, fíjense cómo se van encadenando las historias. Pasa el tiempo y escribo una novela que se llama El secreto de los flamencos. Una novela que le tengo mucho cariño, que narra la historia, muy romántica por supuesto, de esa guerra fantástica desatada entre los pintores flamencos y los pintores florentinos. Recordemos que los florentinos tenían el secreto de las perspectivas, mientras los flamencos tenían el secreto del color. Entonces, en lugar de cambiar información y tal, se mandaban espías. Entonces es una novela de espionaje en los comienzos del Renacimiento, y está planteada así, como una novela de espionaje. Me invitan a Bélgica a presentar el libro, que transcurre ahí. El libro transcurre en Brujas. Viajo, hay una presentación en Amberes, una presentación en Bruselas y una presentación en Brujas, en el escenario de la novela. Fíjense esto porque es increíble. Las notas de aquel doctor Frankenstein estaban fechadas en Antwerp en 1775. Cuando yo viajo a Bélgica, me hospedan en Amberes, en un hotel del año de la Edad Media, que había sido el hospital más antiguo de Europa, y que de hecho una parte de esa construcción seguía siendo hospital. Bueno, y cuando estaba ahí empiezo a hacer memoria y digo, Amberes, Antwerp. Claro, Amberes y Antwerp es la misma ciudad. O sea, estas notas que hizo el tal doctor Frankenstein están fechadas en Antwerp, en Amberes. Yo estoy en Amberes. Pero además estoy en el hospital más antiguo de Europa. Si hubo efectivamente un doctor Frankenstein, tuvo que haber trabajado en este hospital. Entonces me voy al archivo del hospital y el archivista llegaba un jueves, era un martes, yo tenía que volar un miércoles, decidí quedarme un día más porque quería resolver ese misterio. El jueves aparece el tipo, parecía sacado el Nombre de la Rosa, vieron el bibliotecario con esa barba, bueno. Entonces le manifiesto mi inquietud, le pregunto si había habido algún doctor Frankenstein. Entonces se fijó en los registros, todo perfectamente archivado, pero estamos hablando de documentos de 1700 y pico. Baja un cuaderno de registros, doctor doctor Frankenstein, doctor Víctor Frankenstein. O sea que el doctor Frankenstein no solamente que existió, sino que fue el que inspiró el Frankenstein de Mary Shelley. Ahora fíjense ustedes cómo la literatura
arma círculos increíbles y eslabones, y como esto que decía Borges, ¿no es cierto? Como la literatura, como todo texto es un eslabón entre otros dos textos. Es maravilloso, realmente es maravilloso. Entonces, fíjense, el anatomista me condujo a las piadosas me condujo a esto en Amberes. Y quedan mágicamente enlazadas tres historias que de ninguna forma yo hubiera podido enlazar si no hubiese sido por el mero azar. Así que es realmente mágico cómo se van encadenando las historias. Yo les decía al principio que la literatura tiene que ver con la magia, que esto de Merlín, del mago Merlín, no es en absoluto ajeno a la lógica de la creación literaria. Les voy a contar una historia realmente increíble. Yo estaba escribiendo una novela que se llamó El Conquistador, que narra la historia de Quetzal, que es un joven genio del Imperio Azteca, precolombino, que él intuye que hay algo del otro lado, que hay algo que si uno viaja al este puede dar la vuelta al planeta y que tal vez haya algo en el medio. Y Quetzal se convierte en el descubridor de Europa. Antes de que Colón llegue a la Argentina, Quetzal hace el camino inverso y se encuentra con los salvajes de esa tierra que él llama de otra forma, por supuesto. Y es muy interesante ponerse en los ojos de un azteca y pensar qué hubiera visto. Y hubieran visto salvajes, hubieran visto pueblos que cometían sacrificios, se encontró con la Inquisición, se encontró con gente quemada en hogueras, se encontró con que el símbolo era un hombre crucificado, sacrificado. Ellos, claro, también eran una cultura basada en los sacrificios, ¿no? Entonces se entendió todo eso desde la lógica de los sacrificios. Quetzal es el héroe de esta novela, es un pequeño y joven sabio. Y yo estaba escribiendo este libro cuando pasó algo realmente que me cuesta tratar de explicarlo en términos racionales. Mi mujer estaba embarazada, faltaba muchísimo tiempo para que ella diera a luz. Yo viajo a República Dominicana, que era la Feria del Libro, pero además parte de la novela transcurre en esas islas por las cuales se supone que son las que llega a Colón y por las cuales parte Quetzal. Entonces quería hacer como una investigación sobre este lugar. Estoy ya volviendo, la noche anterior la llamo a mi mujer, le digo que ya estoy saliendo al día siguiente. Estaba lo más bien, ella se veía el cine con la nena. Insisto, faltaba un montón de tiempo para que ella diera luz, estaba en la semana 25. Al día siguiente me levanto al alba, me tomo el avión, le iba a llamar, pero yo no le voy a molestar. Menos mal que no la llamé. Cuando llego a Buenos Aires, llego a mi casa, me encuentro con una situación realmente choqueante. Me dice mi vieja, me dice, mira, quédate tranquilo, Aida está en el hospital italiano, está internada en terapia intensiva, nació Blas. Yo no sabía quién era Blas porque no teníamos un nombre decidido. Digo, ¿cómo nació? Faltaba una eternidad para que eso sucediera. Llego al hospital italiano y en efecto me encuentro a mi mujer en terapia intensiva con una septicemia muy grave, muy mal, y a mi bebé, que pesaba 500 y tantos gramos, me cabía en la palma de la mano,
estuvo muy mal, que le pasó todo lo que le puede pasar a un prematuro extremo. Pero pasó algo increíble. En la novela, iban a sacrificar a este chiquito, Quetzal, a los dioses. Y un viejo del anciano del Consejo de Sabios se conmueve, le da pena y consigue que el rey lo perdone. Y entonces se lo da para que lo críe. Tenía una enfermedad, este chiquito, en la panza, y por eso le dice, este chiquito no es digno de los dioses, está enfermo, dámelo que yo lo voy a criar. Lo cría, lo cura. Yo invento ahí una patología intestinal, y cuando llego a la Argentina, mi hijo tenía esa misma patología intestinal que yo le había inventado a Quetzal. Esa y muchas otras. Yo me encerré en el hospital italiano, en el buffet del hospital italiano, a escribir El Conquistador, con el único propósito de escribirle un destino a mi hijo. Yo realmente no lo puedo creer, y cuando lo digo se me eriza la piel, porque a medida que yo iba avanzando en la escritura, el nene iba avanzando. La pasamos mal, hubo avances, retrocesos, estuvo 6 meses internado en terapia intensiva, estuvo 6 meses en internación domiciliaria. Los médicos del italiano hicieron un trabajo fantástico, pero la literatura también. Blas es Quetzal y Quetzal es Blas. Quetzal tenía una particularidad, y era que luchaba con muchísima belleza y con muchísima dignidad. Blas pesaba apenas 500 gramos. Yo nunca vi pelear a alguien con semejante... Blas es un chico muy hermoso, como los galanes de Hollywood que peleaban y no se despeinaban, ¿no? Era un pequeño Robert Redford, era muy parecido, rubiecito, con rulitos. Y el tipo me miraba como diciendo, tranquilo papá, tranquilo, yo estoy peleando, no sé cómo me voy a ir, tranquilo. Me miraba así Blas, muy chiquitito. Los médicos hicieron su magia, pero yo también, la literatura también. Blas es un héroe, hoy está muy bien, por supuesto, requiere mucho trabajo, pero lo tengo conmigo, me conduce en ese barco, yo lo sigo a él. El tipo es un héroe, si uno no aprende de esas cosas, no aprende de nada. Verlo luchar con esa belleza y con esa dignidad realmente es lo mejor que me da todos los días mi hijo. Gracias. Cuando lean un libro no olviden estas cosas, porque la verdad es que lo que entrega un autor a la hora de escribir es muchísimo más que lo que muchos podemos percibir a veces. Yo cuando leo a esos autores que me conmueven, cuando leo a Kafka, cuando leo a Borges, cuando leo a Dostoyevsky, vos te das cuenta que los tipos están haciendo un trabajo monumental. El mundo no se entiende sin la literatura. Realmente creo que los escritores
nos muestran esta arista de la existencia que si no nos la mostraran ellos no la veríamos. La existencia sería miserable sin la literatura, miserable. Viviríamos una vida miserable, sin la literatura, sin el cine, sin la música, sin la política en el sentido más alto de lo que significa la política, que es una manifestación cultural que no hay que dejarla en manos de los canallas. No hay que dejarla en manos de los canallas. La política nos puede reivindicar, nos puede salvar o nos puede convertir en seres miserables. No sé cómo llegué acá, de verdad que no sé cómo llegar, pero déjenme decirle que a mí me resulta muy conmovedor este encuentro. Los escritores tenemos un trabajo muy intramuros. El lector para nosotros es una entelequia, imaginamos un lector. Ahora, cuando le conocemos la cara, cuando vemos que se conmueven con las mismas cosas que nosotros, cuando comprobamos que ese lector en muchos casos es mejor que nosotros y que tenemos que estar a la altura de los lectores, realmente es maravilloso. Yo de verdad que les quiero agradecer esta posibilidad de encontrarnos, porque la última palabra de un libro la tiene el lector. Es decir, yo escribo una novela ahora, no sé, acá somos 500 personas, son 500 novelas distintas, es decir, quien le da el último sentido a un libro es el lector. Y ahí ya nosotros no tenemos nada más que decir. La última palabra la tienen ustedes y eso es fantástico. La última palabra la tengo yo como lector y eso es fantástico. Bueno, me encantaría, habida cuenta de la importancia que tiene para mí el lector, si tienen ganas de conversar un poquito, quien quiera hacer alguna pregunta, quien quiera arrojar algún objeto contundente, siempre que sea con puntería. Pero... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Blas ahora tiene 12 años. 12 años y no lo puedo creer. Te digo, todo en Blas es como... A veces hay que cuidarse porque nos maravillamos con Blas, con mi mujer nos maravillamos. Vos pensás que no sabíamos si iba a caminar, no sabíamos si iba a hablar, no sabíamos si iba a comer por sí solo. Estuvo durante mucho tiempo alimentándose con la alimentación parenteral. El tipo hoy morfa como un búfalo. El placer que me da verlo comer a ese pibe. No, pero yo por ahí me quedo mirando comiendo, porque aparte come como una bestia, y yo lo veo comer asado, chorizo, morcilla, en ese orden, ¿no? Y a mí se me caen las lágrimas, ¿viste? Cuando lo ves comer y decís, si yo hubiera tenido esta foto cuando el pibe no toleraba la alimentación parenteral. Es maravillosa. Yo lo veo correr con su corrida torpe, no va a ser Maradona, por supuesto, y lo veo correr así y es el corredor más bello del mundo, digo, es una cosa de loco, lo ves con una piernita un poquito más corta que la otra, pero corre con una libertad, es muy difícil de explicar, es muy difícil. Yo disfruto, yo me quedo horas mirándolo. Lo veo dormir, lo veo sonreír cuando duerme, lo veo levantarse para ir a la escuela. Nadie me dio tanto como mi hijo. Es un héroe. Eso es un héroe. Eso es. Gracias.
Perdón, ¿no? Pues uno se pone medio tonto, pero... Sí. Vos sabés que tengo muchas ganas de escribir la saga del Conquistador. Es más, es una novela que la dejé abierta para una probable continuación. Sí, me encantaría. Más adelante, más adelante. Ahora estoy escribiendo otras novelas de piratas argentinos que existieron. No, pero son piratas de cofre, no de bolso, no de bolso y de valija. Son piratas que escondían cofres. Que los tuvimos, pienso en Bullard, pienso en tantos piratas en algunos casos eran aventureros, y tenemos historias de piratas fantásticas en este país que la verdad es que me gustaría rescatarlas. Así que estoy un poquito en eso. Hacemos, sí. Te sigo a través del psicódromo a veces. Gracias. ¿En qué momento decidís, me voy a salir un poquito de la literatura, ser psicoanalista? ¿Es por un reflejo paterno? Yo no te lo podría contestar con precisión. Lo que sí puedo ver claramente es lo siguiente. El psicoanálisis en este país, por una razón que ignoro, es muchísimo más fuerte y extendido que en otros países más normales, ¿no? Yo soy el psicólogo matrícula 20.241. O sea, pienso que hay 20.241 tipos más todos los que vinieron después. Yo creo que somos más psicoanalistas que neuróticos. Y además somos psicoanalistas neuróticos, con lo cual es peor todavía. Hay una relación extraña con el psicoanálisis. En otros países no lo entienden. Cuando te digo en otros países, he estado en Francia, que se supone que acá hay una corriente lacaniana muy, muy fuerte, y en París ni saben quién es Lacan, ¿no? Te voy a contar ya no cómo nació mi vocación con el psicoanálisis, sino cómo me reencontré con el psicoanálisis. Yo trabajaba en hospitales públicos, en neuropsiquiátricos, en manicomios concretamente, que es un trabajo muy ingrato porque son estructuras hospitalarias que carecen de presupuesto, que están en estados calamitosos. La verdad que los pacientes la pasan mal, los profesionales también. Yo, después de un par de experiencias bastante ingratas, decidí dejar la profesión de psicoanalista. Después publiqué mi primer libro, me quedé sin tiempo material. Por suerte para mis pacientes tuve que dejar la clínica. Y pasó algo providencial. Y acá viene esto del psicódromo. Yo vivo en Belgrano R, que es un barrio muy verde, muy lindo para caminar, y yo necesito caminar. Antes de ponerme a escribir, necesito salir a caminar porque las caminatas, viste, son como el carro de los melones, que se van acomodando las ideas. Es muy saludable caminar. Entonces, algo más o menos de manera deportiva, sin correr, pero sí a caminar. Y me cruzaba habitualmente con la misma gente que salía a lo mismo. Y en un momento me acalambré un poco y estaba elongando en un árbol. Y una señora con la cual siempre me cruzaba me dice: Andajás, y yo leí varios libros suyos, aprovecho que está acalambrado, aprovecho que está acalambrado para cambiar unas palabras. Yo sé que usted es psicoanalista y sé que no ejerce más, pero a mí me gustaría analizarme con usted. Le digo,
lo dijiste todo vos, no me dedico, no tengo tiempo. Me dice, no, mentira, tiempo tenés porque yo te veo caminar un par de horas por acá. Bueno, pero es el tiempo que tengo para caminar un par de horas por acá. Me dice, ¿y por qué no me analizás mientras caminamos? Y vos sabés que yo venía pensando en eso. Mirá, los antiguos peripatéticos griegos, la escuela de Aristóteles, hacía esto, salían a caminar los filósofos y ellos concebían que la forma de pensar el universo, el mundo, no era aislándose del universo, era caminándolo, conociéndolo, confrontándose con los problemas de este mundo. Y entonces esta escuela peripatética dio para mí los mejores pensadores. Bueno, después eso lleva a fundar el liceo, la academia. Y venía pensando en otra cosa. Venía pensando que nosotros hasta hace muy pocos siglos éramos nómades. Nos quedamos quietos hace muy poquito tiempo. Éramos pueblos nómades que nos desplazábamos de acá para allá buscando la caza, siguiendo las estaciones. Cuando inventamos la ganadería y la agricultura, nos quedamos quietos. Nos quedamos a cuidar los cultivos, nos quedamos a cuidar los animales. Y pasan tres cosas. Nos volvemos sedentarios, nos volvemos obesos y nos volvemos neuróticos. Porque mientras caminás, vos caminás y vas hablando y esta marcha. Ahora, cuando te quedas quieto y empezás a copiar cosas, esto es la madre de la neurosis. Uno se pone a pensar cosas en las que antes no pensaba, se empieza a preocupar por cosas de las que antes no se preocupaba. Entonces en psicódromo, yo lo que le propongo a los pacientes justamente es salir a caminar y despojarte. Pero además es muy interesante porque un diagnóstico en un consultorio puede llevar mucho tiempo, que es una fobia, vos no la podés detectar, digamos, por los solos relatos del paciente. En cambio, cuando vos salís a pasear con un tipo, a caminar, y ves que viene un perro y el tipo retrocede, y pasás por una casa con una ventana abierta y el tipo baja la voz, ¿viste? Y cuando camina y se pone del lado ¿cómo se llama? De las casas y no de la calle, está buscando protección. Cuando ves cómo encara la caminata, cómo camina, cómo cruza, qué le teme, vos lo ves al tipo funcionando en el mundo. Entonces yo me reencuentro con la psicología a partir de esto. Bueno, yo en la radio hago el psicódromo, que es, digamos, una suerte de reconstrucción radial de lo que son mis caminatas con los pacientes. Pero te puedo asegurar que pacientes con agorafobia, que no podían salir a la calle, y poco a poco en estas caminatas hicieron primero 20 metros, después una cuadra, después 2 cuadras, después 1 kilómetro, después 3 kilómetros, es fantástico. Cosa que en un consultorio cerrado es muy difícil. Y además, una vez que salís a caminar con los pacientes, el día que llueve y tenés que estar en el consultorio, te querés matar. No lo soportás al tipo, el tipo no te soporta a vos, ¿viste? Le tenés que ver la cara. Y en algunos casos depende del cuadro, qué sé yo, también trotamos, hacemos una actividad realmente muy, muy intensa. Yo por lo menos bajé 10 kilos desde que empecé con esto. Y insisto, no se puede separar, digamos, el aspecto emocional del aspecto físico. Somos una unidad, ¿viste? Y cuando funciona mal el cuerpo, funciona mal la mente, y cuando funciona mal la mente, funciona mal el cuerpo. Entonces, cuando pones a trabajar las dos cosas juntas,
realmente te encontrás con resultados maravillosos. No sé si te contesté, pero bueno, te conté lo que es el psicódromo. Bueno, hacemos una última. Dale. Dos últimas. Dale, empezamos Sí. por atrás y seguimos por acá. Bueno, primero que nada te quería dar la bienvenida a Goya. Es un honor tenerte acá. Espectacular todo lo que contaste. Mis felicitaciones para tu... ¿Se escucha o no? Tu editor, porque parece Al Pacino acá. Quería saber qué te parece Goya, si ya conocías, y quería saber puntualmente en qué te inspiraste para el personaje de Mona Sofía, que es otro de los personajes lindos ahí de la novela. Si viste a alguien parecido, si solamente la pensaste, cómo viene la historia. Y felicitaciones por tu obra, que es fabulosa. Bueno, en principio, es la primera vez que estoy en Goya. Y sin embargo tengo la sensación de haberla conocido en muchísimas oportunidades, porque realmente la conocí en muchísimas oportunidades. Uno de los capítulos del Equilibrista que a mí me resultan más emotivos, que a mí más me conmueven, es la historia de Camila O'Gorman. Y bueno, sabemos que Camila O'Gorman, su último refugio fue Goya. De modo que tengo un lazo muy fuerte con Goya, a partir de esto y a partir de... Aparte tengo gente que tiene mucho que ver con Goya, con amigos míos, Fabio Ketlas, que fue mi compañero ahí en la radio, que vivió aquí en Goya. Así que es un lugar que yo quería conocer, digo, de cuerpo presente, pero ya lo conocía a través de la literatura, ya lo conocía a través de las lecturas. Mona Sofía. Mira, es interesante lo que planteás. Mona Sofía es la protagonista del Anatomista. Es curioso porque cuando escribí El Anatomista, para muchos fue casi una novela feminista que reivindicaba el lugar de la mujer. Este intento de la mujer por no dejarse literalmente colonizar por los hombres. Mateo Colón, su propósito justamente es colonizar el cuerpo de la mujer. Y Mona Sofía se resiste a esa colonización. Y esto que estamos viendo hoy, que tanto se discute, esta discusión pendiente que para mí es muy interesante y de verdad que era hora de que cambiara drásticamente. Va a cambiar mucho la sociedad en estos pocos años para adelante. Realmente creo que hasta hace poco vivíamos en una sociedad con cánones muy atrasados y en muy poco tiempo me parece que se pusieron en evidencia algunas cosas que son interesantes de ver. Y en muchos países que presenté el Anatomista se presentó como una novela que ponía sobre el tapete estas cosas, ¿no? Que ya se discutían en los países nórdicos, que ya se discutían. Entonces me parece que Mona Sofía representa a esa mujer que se resiste a ser colonizada por el hombre. Porque cuando Mateo Colón descubre el órgano del placer en la mujer, en realidad no descubre nada. Es el tipo que viene con su índice a señalar dónde está el lugar del placer en la mujer. Con el afán, por supuesto, de apropiárselo. Las mujeres ya sabían que algo había ahí, ¿no es cierto? Está bien. Mateo Colón es el primero en establecer una anatomía, una fisiología y ponerle un nombre a eso. Pero las mujeres ya lo sabían, ¿no? Entonces, mirá qué curioso. Cuando sale el libro y se presenta en la Feria del Libro de Buenos Aires, había un corresponsal del New York Times que le preguntaba a la gente que estaba haciendo la cola para comprar el libro, para firmar, a hombres y mujeres, por qué compraban el libro. Entonces, los hombres decían, las mujeres decían, bueno, yo lo compro el libro para ver si de una vez mi marido se entera
¿Dónde queda el clítoris? O sea, lo descubrieron en el 1550 y pico. En términos ideales, hay muchos que todavía ni siquiera saben dónde queda. Así que ya ves, es interesante ver cómo es la evolución de los mapas anatómicos, ¿no? Que son tan parecidos a los mapas cartográficos de Colón, que en muchos casos estaban muy equivocados, y los hombres también estamos muy equivocados. Bueno. Aquí, Federico. Con respecto a su novela Los amantes bajo el Danubio, lejos de ser una ficción literaria, lo expone muy personalmente a usted. ¿Nos podría hacer una breve reseña acerca de su novela, por favor? Sí, yo contaba hace un rato que me había encontrado en ese librito cuando mi abuelo debió quemar su biblioteca, con ese reconocimiento que le hacen a mi abuelo por parte de la AMIA y de la DAIA junto con Emily Schindler. Y ahí me entero, a partir de la lectura de ese recorte, que mi abuelo había salvado judíos en Budapest cuando él vivía allá. Pero yo quería conocer esas historias, quería saber cómo había sido eso, quería saber quiénes habían sido esos judíos, porque claro, después conocí la lista Schindler, pero no sabía cómo era la lista Andajasi. Y me encontré con una historia increíble, increíble, realmente increíble, una historia de reconstrucción que es la que vuelco en el libro. Mi abuelo paterno tenía un cargo encumbrado en Hungría. Él había sido embajador en Turquía, había sido diputado, había sido senador, creó un partido político, el Partido Pequeño Agrario, que llegó al gobierno después de que mi abuelo se murió. Y él escondió en el sótano de su casa a un matrimonio. Ahora, lo curioso es que el matrimonio estaba compuesto por su primera mujer, de quien se había separado, y el hombre con quien él sospechaba que ella lo había engañado. O sea que en la casa vivía mi abuelo con mi abuela, y en el subsuelo estaban escondidos este otro matrimonio. Vos imaginate esa situación. Además, mi abuelo era pintor, era un gran pintor postimpresionista. El tipo llegó a compartir el atelier con Picasso en París. Él había conocido, cuando fue embajador en Turquía, al agregado alemán cultural, al agregado cultural de Alemania, que lo respetaba mucho como pintor. Cuando Alemania ocupa Budapest, uno de los oficiales de ocupación era este tipo. Se reencuentra con mi abuelo y en afán delirante que tenían los nazis, le pide que lo retrate, que lo pinte. El atelier de mi abuelo estaba exactamente por encima de donde estaba el sótano, donde estaba escondido este matrimonio. Y cada vez que venía este oficial nazi, vos imaginate lo que sucedía ahí abajo, la certeza de que podían escuchar todas las conversaciones, podían escuchar y bueno, esto es solo uno de los elementos, pero hay una historia que me contó mi abuelo, que yo la vuelco en la novela, que te pinta quién era mi abuelo. Él vivía en una casa muy lujosa en Buda, en la parte de Budapest, es Buda y Pest, en la parte de Buda, frente al río. Y claro, cuando se produce el sitio de Budapest, la gente se moría de hambre. Mi abuelo ya se estaba quedando sin comida, pero tenían sí en el sótano vinos, especias y qué sé yo. En un momento mi abuelo escucha una pelea tremenda entre el personal doméstico en la cocina. Y cuando entra a la cocina, se encuentra que se estaban disputando una rata para comérsela.
Entonces mi abuelo se indigna. Dice, yo no voy a permitir esto en mi casa. Yo estuve en la Primera Guerra y lo mejor que podía pasar era encontrar una rata porque es carne deliciosa. Les explica, la rata es carne blanca. La rata se prepara y se acompaña con vino blanco. Y les prepara una rata con con páprica, con los condimentos que tenía en el sótano, y comparten todos ellos una rata que recuerda a mi abuelo que fue el plato más delicioso que comió en su vida, porque era el sabor de la dignidad, de sentarse todos a compartir una rata, porque el tipo dice, comer rata no significa convertirse en rata. Ese era mi abuelo, ese era mi abuelo, que encontraba en todo esto que nos diferencia de los animales. No somos animales. Lo único que puede perder el ser humano es la dignidad. Cuando el ser humano pierde la dignidad, pierde todo. Pierde todo. Gracias, Federico.